Hola a todos chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de una sección que la tenía muy abandonada, que era Milan de la A a la Z, esta sección que es parecidísima a la sección de calcio de la A a la Z que hago en la hora del calcio, pero la diferencia es que aquí solamente me centro en jugadores del Milan, así que, bueno, quedamos en la letra F y hoy día vamos a reseñar a un jugador que era un jugador más bien suplente en la época de Ancelotti, la era tardía de Ancelotti, y también en la época que jugó en la época de Leonardo, donde tuvo un poquitito más de protagonismo, y también es considerado leyenda de otro equipo de la Serie A. Así que hoy día vamos a reseñar al señor Giuseppe Favali, dentro de este capítulo de Milan de la A a la Z. Así que bueno, recuerde comentar, compartir, suscribirse, activar la campanita para las notificaciones y comenzamos con la reseña de Favali. Así que comenzamos. Giuseppe Favali nació en Orsinuovi el 8 de enero de 1972 en la provincia de Brescia, Italia. Favali fue conocido por ser parte durante años del plantel de Lazio, llegando a ser incluso el jugador con más partidos en la historia del club y cerrando con broche de oro su carrera con el Milan, siendo parte del plantel que ganó la Champions del año 2007 y el Mundial de Clubes del mismo año. También fue conocido por su versatilidad, consistencia y tenacidad de la defensa. Podía jugar tanto como de lateral izquierdo como defensa central. Favali comenzó su carrera en las inferiores del Cremonese y debutó de manera profesional en la temporada 88-89 con apenas 17 años en un partido válido por la Serie B contra el San Benedettese el día 16 de abril de 1989, partido que terminó en un triunfo del Cremonese por 1-0. En esta temporada el equipo finaliza en el cuarto lugar de la Serie B, ascendiendo a la Serie A junto con el Genoa, Bari y Udinese. Bajo la dirección técnica de Tarcisio Burnic, Cremonese retornó a la Serie A y Favali fue determinante en que se hiciera con la titularidad en el equipo. Debutó en la máxima competición del calcio el 28 de agosto de 1989, partido que terminó en derrota frente al Inter por 2-1. Favali, con apenas 18 años, fue titular en toda la temporada con el Cremonese, siendo parte importante de la defensa. Sin embargo, el rendimiento en general del equipo no le acompañó. Tras mediocres resultados, el Cremonese terminó en la penúltima posición de la temporada 89-90 de la Serie A, que terminó coronando al Napoli como campeón. En cuanto a Coppa Italia, Cremonese cae ante Milan en la segunda ronda por un marcador de 1-0. A pesar de contar con ofertas para continuar en la Serie A, Favali sigue en el Cremonese, afirmándose aún más como titular en el equipo, ya nuevamente en Serie B, jugando la mayoría de sus partidos como lateral izquierdo. En esta temporada llega su primer gol como profesional en el triunfo del Cremonese por 2-0 frente al Módena. Esto ocurrió el 24 de marzo de 1991 y volvió a anotar 2 meses después, empatando 1-1 frente al Hellas Verona. Tras estos resultados, el Cremonese vuelve a ascender a la Serie A, terminando en el tercer lugar de la competición. Tras sus buenas actuaciones en Serie B, Favali fue nominado por el DT Cesare Maldini a las inferiores de la selección italiana, compartiendo con señeros nombres de la Serie A como Eugenio Corini, Dino Baggio y entre otros variados nombres. Debuta frente a Hungría el 27 de marzo de 1990 jugando de interior por izquierda, anotando su debut, lo que le valió ser titular en las inferiores de la selección azzurra. Favali continuó siendo titular como lateral izquierdo y ocasionalmente como central por izquierda. Esta vez vuelve a anotar un gol en esta temporada en el triunfo 3-0 frente al Hellas Verona. Jugó de manera regular toda la temporada con el Cremonese, salvo un par de expulsiones y la convocatoria a la Eurocopa Sub-21 representando a la Azzurra. El Cremonese aún así termina en un mediocre penúltimo lugar de la Serie A, bajando nuevamente a Serie B. En cuanto a Coppa Italia, queda eliminado en primera fase frente al Como. Tras este nuevo descenso del Cremonese, Favali termina su etapa como jugador del equipo Giglio Rossi, completando 102 presencias, anotando 3 goles y no generando ninguna asistencia.
Tras terminar la temporada, Cesare Maldini lo nomina a la selección sub-23 de Italia, que va a disputar el torneo Los Juegos Olímpicos de Barcelona, siendo titular en los 4 partidos que disputó la Azzurra en la competición, jugando en la posición de lateral izquierdo. Italia aún así cae en cuartos de final frente a España por 1-0. Tras materializarse un nuevo descenso de Cremonese, el principal interesado por los servicios de Favalli fue la Lazio, desembolsando 2.5 millones de dólares por el pase de lateral italiano, siendo ahora Favalli nuevo jugador del elenco romano, que tenía como máxima figura al inglés Paul Gascoigne. Favalli debuta como titular en la Lazio el 6 de septiembre del año 92 en el empate 3-3 frente a Sampdoria, disputando los 90 minutos del partido. El DT Dino Zoff le confía al lateral izquierdo de la defensa lazial, siendo titular en casi toda la temporada, cumpliendo con muy buenas presentaciones, siendo la culmen el triunfo 2-1 frente al Pescara, donde anota un gol. Tras esta temporada, Lazio termina en un meritorio quinto puesto en Serie A, clasificando a la Copa UEFA, teniendo a Gascoigne como figura y a Giuseppe Signori como goleador de la campaña. En cuanto a Copa Italia, Lazio termina eliminado en cuartos de final frente al Torino. Cesare Maldini sigue confiando en Favalli para las inferiores de la Azzurra y lo continúa convocando a la selección, esta vez a las clasificatorias de una nueva edición de la Eurocopa Sub-21. Favalli vuelve a anotar por la Azzurra frente a Malta, partido que termina en un triunfo de Italia por 3-0. En la siguiente temporada 93-94, el italiano realiza una irregular temporada, perdiéndose varios partidos, pero aún así Zoff intenta probar haciéndolo jugar como interior por izquierda, jugando algo así más adelantado en el campo, pero aún así el experimento no resultó de manera satisfactoria para Favalli, quien se perdió varios partidos de esta campaña. Aún así anota en el triunfo 2-1 frente al Napoli el 7 de noviembre del año 93 y dando una asistencia en el triunfo por 3-1 frente a la Juventus, esta vez jugando como interior por izquierda. En esta campaña Lazio termina cuarta en Serie A, clasificando nuevamente a la Copa UEFA. En Copa Italia termina eliminado en primera ronda frente al Avellino, y en la Copa UEFA de esta temporada queda eliminado en segunda ronda frente a los portugueses del Boavista. En esta precisa temporada, Favalli hace su debut en la selección adulta de Italia, que termina en triunfo de la Azzurra por 2-0 con goles de Panucci y Casiraghi. Fue este partido de Italia frente a Bulgaria. Favalli juega 87 minutos en este partido, siendo reemplazado por Luigi Apoloni. A pesar de sus muy buenas campañas en Lazio, nunca fue muy considerado por los técnicos de la selección italiana, debido a que en su puesto estaba Paolo Maldini, capitán y titular indiscutible, y tenía mucha competencia de variados jugadores en su posición. Por lo mismo no fue muy considerado en la Azzurra. En la Serie A 94-95, ahora bajo la dirección del checo Zdeněk Zeman, juega como titular ya sea de central o en su clásica posición de lateral izquierdo. Sin embargo, una lesión la aparta en la parte final de la temporada, perdiéndose 2 meses cruciales de la misma. Si bien, aunque terminó siendo una temporada irregular en lo personal para Favalli, Lazio termina como subcampeón de Serie A, terminando a 10 puntos de Juventus y clasificando nuevamente a la Copa UEFA. En la misma competición europea, Favalli anota su único gol de la temporada, esta vez a los bielorrusios del Dinamo Minsk, en la goleada 4-1 sobre este equipo, y posteriormente da una asistencia frente al Trabzonspor, clasificando al equipo lazial a cuartos de final, donde queda eliminado frente al Borussia Dortmund. Mientras que en Copa Italia, Lazio avanza hasta semifinales, cayendo precisamente frente a la Juventus. En la siguiente temporada 95-96, Favalli se pierde pocos partidos durante la temporada, donde Zeman siguió confiándole la banda izquierda de la defensa lazial. Favalli en esta temporada le anota a la Juventus en la derrota 4-2 el 10 de marzo del 96 y también asiste en el partido de ida al delantero Rambaudi, derrotando 4-0 a la misma Juventus. Lazio esta temporada finaliza en el tercer lugar del campeonato detrás de Milan y Juventus y clasifica nuevamente a la Copa UEFA. Cae en la misma competición frente al Lyon y en Copa Italia cae nuevamente en cuartos de final frente al Inter. Ya para la siguiente temporada inicia la época dorada de Lazio con la contratación de Sven-Göran Eriksson, iniciando como ya mencioné, la época dorada de la institución romana, ya que se realizó una agresiva campaña de fichajes trayendo a Pavel Nedved, Dejan Stankovic, Christian Vieri, Marcelo Salas, Sinisa Mihajlovic y Roberto Mancini, entre otros variados nombres que dieron al plantel lazial el ser competitivo para ganar de forma definitiva el Scudetto, algo esquivo para el equipo capitalino desde 1974.
Favali siguió contando con la confianza del técnico sueco, incluyéndolo como subcapitán del equipo detrás de Alessandro Nesta. El italiano siguió jugando en la misma posición en la izquierda de la defensa, jugando de manera regular toda la campaña, donde Lazio terminó como finalista de la Copa UEFA, cayendo con el Inter por 3-0, ganando la Copa Italia frente al Milan por 3-1, pero terminando con un mediocre séptimo lugar en la Serie A. Aún así, tras ganar la Copa Italia, continuó clasificando a la Recopa de Europa del siguiente año. Aún así, Favali, tras una muy buena temporada, no fue considerado por Cesare Maldini para la Azzurra en el Mundial de Francia 98. Favali la siguiente temporada siguió siendo titular para Ericsson, esta vez ya enfocándose en ganar la Serie A y competir en serio para lograr el objetivo del Scudetto. Objetivo ya casi logrado, ya que en el último tramo del campeonato lograron alcanzar la punta de la tabla. Sin embargo, en las últimas fechas pierde puntos y termina siendo campeón en la última fecha el Milan, quedando Lazio en el segundo lugar de la Serie A. Aún así, Lazio gana la Recopa de Europa, triunfando en la final frente al Mallorca. Favali en esta temporada completa 34 partidos sin anotar y generando 3 asistencias. Ya para la temporada 99-2000, Lazio trae fichajes estrella como Juan Sebastián Verón desde el Parma y a Simone Inzaghi fichado desde el Piacenza, orientado a ganar el esquivo Scudetto, gran objetivo planteado por el DT Ericsson y la dirigencia del equipo romano. Favali en esta temporada siguió en parte la titularidad con una lesión en febrero del 2000 le deja parte del equipo en toda la parte final de la temporada, volviendo a la titularidad en la última fecha frente al Reggina, portando la cinta de capitán. Tras este partido, el triunfo de Lazio se logra coronar campeón de la Serie A después de 26 años. También logra conquistar la Copa Italia derrotando al Inter en la final y la Supercopa de Europa derrotando al Manchester United, que era el monarca de la Champions League. Aún así, la Lazio sigue con su política de fichajes faraónicos, llegando Hernán Crespo, en ese entonces el fichaje más caro del mundo, costando 56 millones de euros, y el arquero Angelo Peruzzi, proveniente desde el Inter. Si bien teniendo un equipo lleno de estrellas, Favali sigue siendo titular y uno de los referentes del equipo lazial. Comienza a jugar de central por indicación de Ericsson, cumpliendo destacadas actuaciones jugando tanto de central como de lateral izquierdo, logrando el culmine anotando por Champions League al Shakhtar Donetsk, donde Lazio derrota al equipo ucraniano por 1-0. Aún así, el equipo romano no logra pasar la fase de grupos y termina tercero en Serie A, siendo campeón su clásico rival, la Roma. Aún así logra otro título ganándole la Supercopa de Italia al Inter. En la siguiente temporada 2001-2002, Ericsson se marcha a dirigir la selección de Inglaterra y vuelve a asumir como DT Dino Zoff, con el que Favali sigue teniendo la confianza de él, jugando varios partidos de central, de lateral izquierdo, incluso de volante por izquierda. La defensa lo compartía con Alessandro Nesta, Jaap Stam, fichado desde el Manchester United, y con Sinisa Mihajlovic. Favali logra jugar 30 partidos esta temporada, generando una sola asistencia en la fase clasificatoria de la Champions. Tras esta temporada comienzan a verse los problemas económicos del equipo lazial, viéndose obligados a vender a sus principales figuras, como Hernán Crespo al Inter y a Nesta al Milan. Con esto quedó Favali como capitán titular del equipo tras la salida de Alessandro Nesta, asumiendo ahora la conducción técnica del equipo su ex compañero Roberto Mancini. Aún así, Favali jugó de central y de lateral izquierdo, completando 35 partidos, anotando un gol frente al Bologna en la antepenúltima fecha. Lazio aún así queda tras una modesta campaña de fichajes, logra terminar en el cuarto lugar de la tabla, clasificando a la fase previa de la Champions League. Pasando a la temporada 2003-2004, siendo la última de Favali como jugador de Lazio, sigue el equipo con más que respetables resultados, aún así tras los graves problemas económicos que arrastraba del equipo desde hace algunos años atrás, debido a la política de traer faraónicos fichajes de finales de los años 90. Favali juega prácticamente todos los partidos de la campaña, siendo pilar en el equipo lazial como capitán y respaldado fuertemente por el DT Roberto Mancini. Lazio termina en el sexto lugar de Serie A y logra ganar la Copa Italia nuevamente, derrotando a la Juventus a la final. En esta temporada también Favali logra el récord de ser el jugador con más presencias en la historia de la Lazio. Tras 12 temporadas, Favali completa 401 partidos, siendo hasta ese momento el jugador con más presencias en la historia de Lazio, anotando 6 goles y generando 16 asistencias.
Su buena última temporada con Lazio llama la atención del DT Giovanni Trapattoni, nominándola a la selección italiana, teniendo por fin espacio en la Azzurra tras el retiro de Paolo Maldini después del Mundial de Corea-Japón. Favalli disputa su única competición europea con la Azzurra, la Eurocopa 2004, siendo nominado por Trapattoni. El italiano logra entrar desde la banca en el empate 1-1 de Italia frente a Suecia, jugando 14 minutos en la competición. Aún así, Italia completa una mediocre actuación en la Euro, quedando eliminado en primera fase frente a Suecia, Dinamarca y Bulgaria. Tras esto, Favalli aún así disputó escasos minutos en la clasificación al Mundial de Alemania 2006 y perdió la consideración del técnico Marcello Lippi, finalizando su corta expedición en la selección. Con la Azzurra completó 8 partidos sin anotar ni asistir. Tras este campeonato, Favalli ficha como agente libre en el Inter, solicitado su fichaje también por el DT Roberto Mancini, que también emigra a la institución nerazzurra. Aquí Favalli se encuentra con varios de sus ex compañeros en Lazio, como Juan Sebastián Verón, Dejan Stankovic, Sinisa Mihajlovic y Cristian Vieri, y también con algunas otras de las figuras como Adriano El Cucho Cambiaso y el capitán Javier Zanetti. Favalli debuta en el Inter el 11 de agosto de 2004 en la fase previa de Champions frente al Basel, clasificando el equipo nerazzurro a la fase grupal. Las buenas actuaciones de Favalli fueron convincentes para Mancini, quien lo mantuvo como titular en toda la campaña del equipo, ya sea en Serie A, Copa Italia y Champions League. El Inter logra terminar en el tercer lugar de la Serie A tras Juventus y Milan, gana la Copa Italia derrotando a la Roma en la final y cae en cuartos de final de Champions ante su rival Milan. Favalli completa 37 partidos sin anotar y generando 3 asistencias. Ya para la 2005-2006 sigue siendo titular como lateral izquierdo en el equipo con la más absoluta confianza del DT Mancini, pero pierde la titularidad tras una lesión que lo mantiene 2 meses fuera del equipo, siendo reemplazado por el camerunés Pierre Womé. Aún así completa 31 partidos sin anotar y generando 2 asistencias más. El Inter logra ganar en esta temporada el Scudetto tras el escándalo del Calciopoli, la Copa Italia por segundo año consecutivo derrotando nuevamente a la Roma y la Supercopa de Italia derrotando también a Juventus. En Champions cae en cuartos de final frente al Villarreal de España. Tras esta temporada, Favalli no renueva contrato con el Inter, terminando su estancia con los nerazzurras, completando 68 partidos sin anotar y generando 5 asistencias. Ya chicos, hemos dado un pincelazo por toda la carrera de Favalli, los largos 12 años que estuvo este lateral izquierdo en la Lazio, su paso por el Inter, su paso por el Cremonese donde debutó. Y ahora nos vamos a ir a lo importante, que fue el paso de Favalli al Milan, así que era un breve intermedio también para tomar un poquito de agüita también, así que comenzamos chiquillos con el paso de Favalli al Milan, así que continuamos con la reseña. Favalli termina fichando como agente libre al Milan, llegando con 34 años al equipo rossonero, siendo considerado por el DT Carlo Ancelotti como defensa más bien suplente. Alternativa a la defensa central, ya sea con Anesta y a Paolo Maldini, y hoy también al lateral izquierdo, siendo alternativa a Serginho y al checo Marek Jankulovski. Favalli debuta con el Milan el 9 de agosto del 2006 en la fase previa de Champions frente a la Estrella Roja de Belgrado, reemplazando a Cafú. Si bien es considerado suplente por el DT y entra de manera esporádica en ciertos partidos, cumple con buenas presentaciones, logrando anotar en 2 ocasiones más en la temporada, anotándole al Empoli y al Messina en fechas consecutivas, siendo su temporada más goleadora en Serie A. Milan en esta temporada logra consagrarse en Champions League, siendo Favalli suplente en la competición. Aún así logró jugar minutos en la final y también termina en el 4º lugar de la Serie A. Y también en Copa Italia cae en semifinales frente a la Roma. En la siguiente temporada, Favalli comienza a tener mayor cantidad de minutos alternando la posición de central y de lateral izquierdo, alternando la posición con Paolo Maldini. Completa muy buenas actuaciones, aunque el equipo no anda del todo bien. Los rosoneros, a pesar de ganar la Supercopa de Europa ante el Sevilla y el Mundial de Clubes a Boca Juniors, no logran clasificarse a la Champions League del año 2008-2009, terminando en un mediocre 5º lugar de la Serie A, clasificando a su vez a la Copa UEFA. Favalli en esta temporada completa 30 partidos sin anotar y generando 2 asistencias. Tras la lesión de Alessandro Nesta a la espalda, en esta temporada 2008-2009 Ancelotti decide probar como defensor central a Favalli, haciendo la dupla la mayoría de las ocasiones con Maldini,
y haciendo segundo defensa central, alternando en la posición con el georgiano Kaká Berkaladze. Aún así, el equipo hace una gran campaña de fichajes para poder recuperar terreno perdido en la Serie A, trayendo de vuelta a Andriy Shevchenko a préstamo y a Ronaldinho desde el Barcelona. Favali logra buenas presentaciones como central y ocasionalmente juega de lateral izquierdo, completando 30 partidos en la campaña, generando 2 asistencias más, una frente al Udinese y la segunda a la Sampdoria. Tras esta campaña, Milan termina en la tercera posición de la Serie A, detrás del campeón Inter y de Juventus, volviendo a clasificar a la Champions League de la siguiente temporada, pero sufriendo las bajas del capitán Paolo Maldini, que se retiró del fútbol, de Kaká, que terminó yéndose al Real Madrid, y del DT Ancelotti, que se fue al Chelsea. Ya en la temporada 2009-2010 asume como DT el brasileño Leonardo, quien sigue contando como Favali como uno de los defensores para la siguiente temporada, si bien en el rol de suplente, dejando como titulares a Nesta y al brasileño Thiago Silva, nueva incorporación del equipo, como dupla de defensores. Aún así, en su última temporada, Favali logra entrar a la titular tras los problemas físicos de Nesta, haciendo dupla de centrales con el brasileño, aportando netamente con su experiencia en el equipo. Tras esta temporada, Favali completa 18 partidos, cerrando su carrera futbolística en la victoria por 3-0 sobre Juventus el 15 de mayo del año 2010. Terminada esta temporada teniendo opción para renovar con el Milan un año más, Favali decide retirarse del fútbol, completando con el Milan 99 partidos, anotando 2 goles y generando 4 asistencias. En el total de su carrera completó 711 partidos, anotando 14 goles y generando 24 asistencias. Ya, chiquillos, terminamos con la reseña de Giuseppe Favali, un jugador que, a ver, para mí es leyenda de Lazio Favali. El tipo por muchos años fue el jugador con más presencia en la historia de Lazio. Hace poquito lo superaron, hace muy poquito lo superó Radu, creo, que fue el rumano Radu, que lo superó en cantidad de partidos, pero bueno. Cuando llegó a Milan ya estaba muy veterano, llegó con 34, 35 años al Milan y jugando con un rol de suplente más que nada. Jugando con un rol de suplente, Ancelotti siempre lo alternó a la titularidad cuando era como parte del equipo B, siendo algo así como el reemplazo de Billy, ya que Billy se retiró el 2006-2007, Favali como que tomó ese mismo rol, siendo un suplente bien considerado, jugando ocasionalmente, pero no siempre de titular, ya sea lateral izquierdo o de central. Si bien recuerdo que hizo muy buenos partidos Favali, había partidos que de verdad era un desastre. O sea, netamente por su veteranía, porque la verdad no tenía mucha velocidad cuando llegó acá y le costaba un poquito marcar. Pero aún así con su experiencia y tras varios partidos buenos, regulares, la verdad, yo calificaría de regular la estancia de Favali en el Milan, pero aún así completó 99 partidos, que no es malo, y estuvo 4 años en el equipo, y siendo parte del plantel que ganó la Champions del 2007 y el Mundial de Clubes, que fueron de los últimos títulos que ganó Milan a nivel internacional. Bueno, eso nomás con la reseña de este jugador. Creo que quedó un poquito al debe con el tema de la selección italiana también, pero tengan en cuenta que tenía por delante a Maldini, tenía delante a Paccaro, tenía un montón de jugadores que podían jugar en esa posición, y ya en el término de su carrera la aparición de Fabio Grosso definitivamente lo sepultó. Ya, chicos, esta fue la reseña de Giuseppe Favali. Recuerden comentar, compartir, suscribirse, activen la campanita para notificaciones. ¿Qué les pareció este jugador? ¿Qué recuerdos tienen de él? Así que eso nomás, chiquillos. Bueno, nos estamos viendo en otro episodio de Milan de la Z. Así que, como siempre, nos despedimos con un Forza Milan.